La Cámara del Consejo se extendía más que la mayoría de las ciudades. Las plataformas flotantes albergaban a representantes de 847 ciudades diferentes, especies, cada una observando a la mujer humana, sola en el anillo central. La embajadora Chen Wei mantuvo su rostro inexpresivo, mientras imágenes holográficas giraban a su alrededor, mostrando gráficos y números que pintaban a la humanidad como una amenaza. El jefe, el consejero, un ser hecho de cristal y luz, habló con una voz que resonó a través de los dispositivos de traducción. En los últimos años, la especie humana se ha extendido por 40 sistemas estelares. Su población crece más rápido que la de cualquier especie que tengamos jamás encontrado. Su ejército se expande cada año. Su consumo de recursos amenaza el equilibrio que tenemos mantenido durante 10.000 años. Chen no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces el silencio hablaba más fuerte que palabras. Hemos sometido este asunto a votación. El consejero jefe continuó. La pregunta es simple. ¿Debería expulsarse a la humanidad del Consejo Galáctico? ¿Deberían expulsarse la Tierra y todas las colonias humanas? ¿Desconectados de la red de puertas de salto? ¿Debería cesar inmediatamente todo comercio con la humanidad? Comenzó la votación. Luces aparecieron sobre cada plataforma. Rojo para el exilio y azul para la aceptación. Chen observó cómo las luces rojas florecían en el cámara como gotas de sangre en el agua. Rojo tras rojo aparecieron algunos azules, esparcidos entre los una abrumadora ola de rechazo. El recuento final apareció en el aire sobre su cabeza en letras de 3 metros de altura. 731 votaron por el exilio. 106 votaron en contra. La cámara estalló, en sonidos que los dispositivos de traducción luchaban por convertir en comprensión humana. Chirridos y silbidos y sonidos profundos y retumbantes que podrían haber sido de satisfacción, alivio o triunfo. Chen esperó el silencio. Cuando llegó, habló con claridad por su dispositivo de comunicación. La humanidad acepta las condiciones del exilio. Nos retiraremos de todo, espacio y redes del Consejo. No espere más comunicaciones de la Tierra ni de sus colonias. Se giró y caminó hacia la salida. Detrás de ella, el consejero jefe gritó: «¡Embajador Chen! Debemos discutir el cronograma para su salida. Los protocolos adecuados». «Ya terminamos de hablar», dijo Chen sin darse la vuelta. «Ya tomaste tu decisión. Estamos haciendo el nuestro». Las puertas se cerraron tras ella con un estruendo como de trueno. En la Tierra, la noticia se difundió en cuestión de minutos. Todas las pantallas mostraban las mismas imágenes de la votación. Todos los canales de noticias tenían expertos hablando sobre lo que significaba. Algunos predijeron pánico. Otros advirtieron sobre el colapso económico. Algunos sugirieron que la humanidad debería rogarle al Consejo que reconsiderar. Ninguno de ellos sabía del protocolo de éxodo. En su oficina, en las profundidades del Atacama en el desierto, la canciller María Okonkwo observó la votación en su pantalla privada. Cuando, una vez terminado, presionó un botón que envió una señal a 347 lugares diferentes de la Tierra y a cada colonia humana. El mensaje fue simple. 2 palabras: comenzar el éxodo. Alrededor del planeta, masivos. Las puertas de los hangares, que habían permanecido ocultas durante décadas, comenzaron a abrirse. Las laderas de las montañas se separaron. Los fondos oceánicos quedaron al descubierto. Pasajes que conducían a enormes cavernas. Las arenas del desierto se movían a medida que las plataformas se elevaban desde abajo, llevando naves que la mayoría de la humanidad no sabía que existían. El Dr. James Okoye se encontraba en la nave principal, centro de control, observando los informes de estado que llegan desde cada sitio de lanzamiento. El equipo había trabajado en secreto durante 60 años, desde las primeras reuniones incómodas de la humanidad con el Consejo. Habían sospechado que este día podría llegar. Algunas especies dieron la bienvenida a los humanos. Otras los miraban con miedo o asco. La decisión inteligente había sido prepararse. Todos los sitios de lanzamiento informaron estar listos. Su asistente dijo: «Podemos comenzar el movimiento en 6 horas. ¿Que sean 3? Okoye respondió: «No quiero darle tiempo al Consejo para cambiar de opinión y tratar de detenernos». En la superficie, la vida normal continuó para la mayoría de las personas. Vieron las noticias sobre exiliados y sintieron preocupación, ira o miedo. No vieron la enorme maquinaria que se movía bajo sus pies.
No saben que sus gobiernos habían gastado enormes recursos en construir toda una segunda infraestructura, una que no dependen de tecnología alienígena o permiso alienígena. En la Cámara del Consejo, ellos, representantes, comenzaron a retirarse, satisfechos con su decisión. Algunos sintieron alivio, otros se sintieron culpables. Unos pocos sintieron algo así como arrepentimiento. El embajador de Talshek se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, al círculo vacío donde Chen se puso de pie. ¿Acabamos de cometer un terrible error?, le preguntó a su ayudante. Estaban creciendo demasiado rápido, respondió el ayudante. Mejor contenerlos ahora antes de que se vuelvan imparables. Quizás, dijo el Telg, pero ¿viste? Su cara no tenía miedo. Ni siquiera estaba enojada. Parecía casi preparada. 3 horas después comenzaron a despegar las primeras naves. Se alzaron desde bases ocultas en todos los continentes. Cada una era enorme, diseñado para transportar a miles de personas y suficientes suministros para fundar nuevas colonias. El diseño fue puramente humano. Construida con tecnología que los humanos habían desarrollado durante sus 2 siglos de frenética innovación. Las estaciones de monitoreo del Consejo detectaron los lanzamientos de inmediato. Se activaron las alarmas en los centros de mando. En el espacio del Consejo. Se convocaron reuniones de emergencia. ¿Cómo se están lanzando los humanos? ¿Cuántos barcos? ¿Dónde los habían estado escondiendo? Y lo más importante, ¿cómo planeaban viajar sin acceso a la red de puertas de salto? El consejero jefe observó los informes con creciente preocupación. Contacten con sus naves. Diles que deben detenerse. No pueden atravesar el espacio del Consejo. Hemos enviado el mensaje, respondió un técnico. No responden. Entonces activa los protocolos de seguridad. Desactiva todas las puertas de salto cerca del espacio humano. No tengo más remedio que interrumpir al técnico, algo que rara vez ocurre. Señor, las naves humanas no están dirigiéndose a las puertas de salto. Usan algún tipo de motor independiente más rápido que la luz. El silencio llenó el centro de mando. El FTL independiente era teóricamente posible, pero enormemente difícil. La mayoría de las especies se unieron a el Consejo, específicamente quería obtener acceso a la red de puertas de salto, porque construir su propio FTL era demasiado costoso y demasiado complicado. La humanidad había sido parte del Consejo durante 200 años. ¿Habían estado desarrollando su propio sistema durante todo este tiempo? ¿Tiempo? ¿A dónde van?, preguntó el consejero jefe. El técnico estudió los datos. Se están alejando del espacio del Consejo por completo hacia un mundo inexplorado. Regiones. Algunas se adentran más en el brazo de Orión, otras se dirigen hacia el vacío entre los brazos. ¿El vacío? Eso es imposible. Nadie cruza el vacío. Los humanos parecen... Lo intentaría de todos modos. El consejero jefe sintió algo desconocido. Le tomó un momento reconocerlo. Emoción. Miedo. En el barco líder de la flota Éxodo, la capitana Sarah Voss se encontraba en el puente, viendo cómo la tierra se encogía tras ellos. 4.000 millones de personas se habían ofrecido voluntariamente a abandonar sus hogares y dirígete hacia lo desconocido. 4.000 millones de personas que eligieron la incertidumbre antes que quedarse en una galaxia que no las quería. El oficial de comunicaciones gritó: «Capitán, estamos recibiendo mensajes del Consejo. Nos exigen que paremos». «Ignóralos», dijo Voss. «Ya no seguiremos recibiendo órdenes de quienes nos desecharon». Miró los mapas estelares que mostraban su ruta planeada. Por delante se extendían la oscuridad, el peligro y lo desconocido. Atrás, la seguridad, la civilización y el rechazo. «Pon rumbo al vacío entre los brazos», ordenó. «Veamos qué hay al otro lado». Los motores de la nave se encendieron, más brillante, y la humanidad abandonó el Consejo sin mirar atrás. Los barcos siguieron llegando durante 3 días seguidos. Las estaciones de monitoreo del ayuntamiento los contaron obsesivamente, incapaces de... Créanse los números. 2.000 grandes buques de transporte, 5.000 buques de apoyo, cientos de escoltas militares, cada una de ellas moviéndose por sus propios medios, utilizando tecnología que el Consejo nunca había visto. Visto humanos exhibiéndose. En las instalaciones de Atacama, el Dr. Okoye observó con satisfacción los lanzamientos finales. Su cabello se había vuelto completamente blanco durante los últimos 60 años de trabajo secreto.
Sus manos temblaban ligeramente por la edad y el cansancio, pero su mente permanecía alerta mientras monitoreaba cada barco que llegaba, órbita con éxito. «El último transporte ha salido», informó su asistente. «Todos los sitios de lanzamiento ahora están ejecutando protocolos de esterilización». Okoya asintió. No dejarían nada para el Consejo para estudiar. Cada base oculta sería limpiada. Cada pieza de tecnología única sería removida o destruida. Si el Consejo quería comprender el FTL humano, tendrían que pedirlo amablemente. Y la humanidad no estaba de humor para compartir. «¿Qué sobre las colonias?», preguntó Okoy. «Recibieron los paquetes de suministros hace 12 horas. Alimentos, medicinas, manufactura, equipamiento y especificaciones técnicas completas para el motor de deriva. Cada colonia puede construir su propio FTL barcos ahora». «Bien». Okoy se reclinó en su silla. «¿Votaron por aislar?» «Nos. Están. Voy a aprender qué hace la humanidad cuando se la deja sola». El motor de deriva fue la respuesta de la humanidad a un problema que tenían. Se enfrentaron desde el primer contacto. El Consejo controlaba todos los viajes más rápidos que la luz a través de su puerta de salto. Red. Era conveniente y eficiente, pero le daba al ayuntamiento control absoluto sobre quién podía ir, dónde. Cualquier especie que dependiera de las puertas era esencialmente prisionera de la buena voluntad del Consejo. Los humanos habían sonreído y usaban las puertas como todos los demás. Pero en secreto, miles de científicos habían trabajado para descifrar las matemáticas de FTL independiente. El gran avance se produjo hace 40 años, nacido de la combinación física humana con observaciones de cómo funcionaban las puertas alienígenas. El motor de deriva no abrió agujeros de gusano como ellas puertas sí lo hicieron. En cambio, impulsaron las naves a través de una capa diferente del espacio, deslizándose entre dimensiones como una moneda, deslizándose entre cojines. Era más lento que las puertas. Un viaje que tomó días. Cruzar una puerta podría llevar semanas usando el sistema de deriva, pero no requiere permiso ni infraestructura ni nada, excepto el propio reactor de la nave. Para la humanidad, distribuidos en 40 sistemas y ahora exiliado de la civilización, era perfecto. En Colony World New Shanghai, el gobernador Park se encontraba frente a una multitud de 10.000 personas. Detrás de ella se descargaban las naves de suministro de la Tierra, bahías de carga llenas de todo lo que la colonia necesitaría para sobrevivir al aislamiento. «No te voy a mentir», dijo con su voz que se dirigía a la multitud reunida. «El ayuntamiento nos ha cortado el paso. No más comercio, no más acceso a sus mercados o tecnología. Esperan que nos marchitemos y desaparezcamos». Gritos furiosos se alzaron de la multitud. Park levantó la mano para pedir silencio. «Pero la Tierra nos ha dado algo mejor que bienes comerciales. Nos ha dado independencia», señaló a la buques de suministro. «En esos contenedores se encuentran las especificaciones de fabricación completas. Ahora podemos construir nuestros propios motores FTL, nuestras propias naves, nuestro propio futuro». La multitud, el estado de ánimo cambió de ira a algo más hambriento. «El Consejo cree que rogaremos por volver. Están equivocados. Les mostraremos lo que pasa cuando intentas enjaular a la humanidad. Vamos a prosperar». En los 40, en los mundos de colonias humanas, se desarrollaron escenas similares. Gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios transmitieron la misma mensaje: sobrevivir, adaptarse, prosperar, mostrarle al Consejo su error. Las colonias tenían una ventaja que el Consejo no había considerado. Los asentamientos humanos siempre se habían construido, con miras a la independencia. Cada colonia podía fabricar la mayor parte de lo que necesitaba. Todos los mundos habían sido terraformados o abovedados para apoyar la agricultura. Habían estado construyendo sistemas redundantes y de respaldo desde que los primeros colonos se fueron tierra, porque los humanos aprendieron hace mucho tiempo a no confiar en las líneas de suministro controladas por otros. Ahora, esos cuidadosos, los preparativos dieron sus frutos. Las colonias no se derrumbaron, no cundieron el pánico. En cambio, se pusieron manos a la obra. En la flota del Éxodo, el capitán Voss estudió la ruta que les aguardaba con creciente preocupación.
El vacío entre los brazos era exactamente lo que parecía. Una brecha enorme entre los brazos espirales de la galaxia. 15.000 años luz de espacio casi vacío. Espacio salpicado de algunas estrellas muertas y remanentes estelares. Sin planetas habitables, sin recursos, sin ayuda si algo salía mal. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó su primer oficial. El Consejo ha estaciones de sensores por todo el brazo Orión, respondió el jefe. Si nos quedamos aquí, rastrearán cada uno de nuestros movimientos. El vacío es la única forma de llegar a territorio que no controlan, suponiendo que sobrevivamos al cruzarlo. Suponiendo eso, Voss estuvo de acuerdo. La flota llevaba suficientes suministros para un viaje de 5 años. Tenían fabricantes que podían reciclar casi cualquier cosa y bahías de fabricación que podían producir repuestos. Cada barco tenía secciones hidropónicas para cultivar alimentos. Habían planeado para cruzar con el mayor cuidado posible, pero la planificación solo podía hacer hasta cierto punto frente a los 15.000 años luz de oscuridad. A todas las naves, aquí Voss, transmitió a toda la flota. Estamos a punto de... Entra en el vacío. No hay vuelta atrás desde este punto. Lo que estamos haciendo, ninguna especie lo ha hecho antes. Cruzaré el espacio vacío entre los brazos espirales y alcanzaré un nuevo territorio. Mundos nuevos. Una oportunidad para construir algo que nos pertenece solo a nosotros. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El Consejo miró a la humanidad y vio una amenaza. Nos vieron crecer y expandirnos y se asustaron. Así que intentaron contenernos, acorralarnos, frenarnos. Olvidaron algo importante. No se puede contener una especie dispuesta a cruzar el vacío entre estrellas para encontrar la libertad. Demostrémosles lo que la humanidad puede hacer. 4.000 millones de personas escucharon ese discurso. 4.000 millones de personas que habían dejado atrás hogares, amigos y vidas cómodas para adentrarse en lo desconocido. Algunos tenían miedo, otros emocionados. Todos estaban comprometidos. Las primeras naves entraron al vacío 6 horas después. Sus motores se encendieron en él y la oscuridad los empujó hacia el vacío. Tras ellos el resplandor del brazo de Orión se desvaneció lentamente. Más adelante, solo aguardaban la oscuridad y estrellas lejanas. De vuelta en el espacio del Consejo, las sesiones de emergencia continuaban sin interrupción. Los representantes discutieron sobre qué hacer. Algunos querían enviar barcos militares para detener el éxodo humano. Otros señalaron que la humanidad se marchaba pacíficamente rumbo a un espacio no reclamado. ¿Qué fundamentos legales tenía el Consejo para detenerlos? Están usando tecnología FTL no autorizada, argumentó un representante. Eso por sí solo justifica intervención. La desarrollaron ellos mismos. Otro replicó. No podemos castigar la innovación solo porque no la hicimos. El embajador de Talshek observaba las discusiones con creciente frustración. Finalmente, se levantó y habló lo suficientemente alto como para atravesar el ruido. Votamos por exiliarlos. Se van. ¿No era eso lo que queríamos? Pero van al brazo de Perseo. Alguien objetó. Si establecen colonias, allí, entonces estarán a 15.000 años luz de nosotros. El Talshek dijo, exactamente lo que votamos. ¿O acaso solo quiero que los exilien si sufrieron y fracasaron? El silencio siguió a sus palabras. Varios representantes miraron incómodos. Habían querido que la humanidad desapareciera. Sí, pero también esperaban que la humanidad disminuyera, que se volviera menos significativo. No se les había ocurrido que los humanos pudieran prosperar en el exilio. El consejero jefe finalmente habló. Estaremos monitoreando la situación, pero no actúen a menos que la humanidad viole el territorio del Consejo. Quieren independencia. Que se la queden. Él no dijo lo que todos pensaban. Que dejar que la humanidad desapareciera en el vacío podría ser la última vez que oyeran de ellos. Que cruzar 15.000 años luz de espacio vacío era probablemente imposible. Que en unos pocos años el problema humano se resolvería solo mediante matemáticas simples y física hostil. El Consejo volvió a la normalidad satisfechos de haber manejado la situación. No sabían que la humanidad había dejado de pensar en ellos. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba por delante, la oscuridad, y la humanidad nunca había tenido miedo de la oscuridad. 6 meses después de la travesía, los primeros barcos comenzaron a llegar. Lucha.
Ni con motores, ni con soporte vital, ni con ninguno de los sistemas técnicos. Esos funcionaban perfectamente. La lucha fue más silencioso e insidioso. Era la oscuridad misma. El capitán Voss caminó por el secciones residenciales de su barco, escuchando informes del personal médico. Los índices de depresión estaban aumentando. La gente se quedó mirando las ventanillas durante horas, observando la oscuridad vacía del exterior. Algunos habían dejado de comer regularmente. Otros no podían dormir. «Es la ausencia», explicó el Dr. Phillips. «No planetas cercanos. Ninguna estrella lo suficientemente cerca como para iluminar nuestro camino. Solo vacío. Cerebros humanos. No evolucionó para esto. Necesitamos puntos de referencia. Necesitamos ver algo más que el espacio vacío». Voss entendía. Ella misma lo sentía a veces, acostada en su habitación después de un turno. El peso de toda esa nada, presionando contra el casco del barco. El conocimiento de que si algo salía mal, ninguna ayuda podría llegarles en tiempo. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Mantener a la gente ocupada. Recordarles por qué estamos haciendo esto. Dales algo que esperar». Voss asintió y fue a grabar otro mensaje para toda la flota. Ella los había estado haciendo semanalmente, manteniendo a todos informados y motivados. Era agotador pero necesario. «Esto es, Capitán Voss. Sé que los últimos meses han sido difíciles. Sé que algunos de ustedes están teniendo dificultades para cruzar. Eso es normal, es humano. Pero quiero que recuerdes algo. Estamos haciendo historia. Estamos haciendo lo que ningún otro especie ha hecho jamás. Y cuando lleguemos al otro lado, tendremos algo que nadie podrá arrebatarnos jamás». Libertad ayudó. No tanto como esperaba, pero lo suficiente. La gente volvió al trabajo. Se concentraron en sus tareas y en sus amigos, y sus rutinas. Sobrevivieron. La verdadera sorpresa llegó en el 7º mes. Estaban cruzando una región que los sensores mostraban que estaba completamente vacía cuando de repente sonó la alarma de proximidad. Todas las naves de la flota entraron en estado de alerta. En la cubierta de mando, Voss observaba la pantalla táctica con incredulidad. «¿Qué es esa estructura desconocida?», informó su oficial táctico. «Enorme. De al menos 10 kilómetros de diámetro. La firma es mínima, pero está presente. Lleva aquí mucho tiempo». «¿Es una amenaza?». «Desconocido. Simplemente está ahí». Voss tomó una decisión. Todas las naves mantuvieron el rumbo, pero redujeron la velocidad. «Equipos científicos, quiero escaneos completos. Averigüemos qué estábamos viendo». La estructura se hizo más clara a medida que se acercaban. Era una especie de estación, antigua y erosionado por la radiación cósmica. El diseño no se parecía a nada de lo que constaba en los registros del Consejo. Ángulos agudos y formas geométricas. Patrones que duelen si se miran demasiado tiempo. Parecía abandonado hasta que se activó. Las luces parpadearon y cobraron vida a través de la superficie de la estructura. Los puertos de armas que habían estado oscuros durante siglos desconocidos, de repente brillaron con poder, y entonces disparó. El primer disparo falló, pasando entre dos naves de transporte. El segundo disparo fue más preciso. Dio en el blanco, los escudos de una escolta militar, haciendo que se encendieran y se doblaran. «Maniobras evasivas para todas las naves», gritó Voss. «Responde al fuego, pero solo apunta para inutilizarlo. Quiero saber qué es esta cosa». La flota se dispersó. Las naves se movían en patrones de práctica que los militares humanos habían practicado sin cesar. La antigua estación lo siguió, disparando constantemente, pero sin ninguna prioridad aparente de objetivo. Parecía ser disparando a todo lo que se moviera, como un sistema de defensa automatizado que responde a los intrusos. Eso le dio a Voss una idea. «Detenerse en movimiento», ordenó a su nave. «Punto final. Todos los motores apagados excepto los propulsores de maniobra». «Capitán, su primer oficial». La miró como si hubiera perdido la cabeza. «Es una defensa automática. Dispara a objetivos en movimiento. Probemos si...». Ignora a los estacionarios. Su nave se detuvo. Las armas de la estación los rastrearon. Se detuvo y luego se movió. Abrió fuego contra otra nave que seguía maniobrando. Voss se permitió una pequeña sonrisa. «Orden para toda la flota. Todos barcos, punto final. Mantengan la posición y no disparen a menos que les disparen». Uno por uno, las naves obedecieron. Al quedar en silencio, los disparos de la estación se hicieron menos frecuentes.
Después de 10 minutos, se detuvo, completamente. Las luces permanecieron activas, pero las armas se apagaron y quedaron en modo de espera. Quiero que los equipos de ingeniería se encarguen de eso. Estación, ordenó Voss. Sea lo que sea, lleva aquí mucho tiempo. La tecnología podría ser útil. El doctor Oji, su hija, ahora la doctora Okoy Jr. e ingeniera jefe de la flota, encabezó el grupo de abordaje. Ella flotó a través de la antigua pasillos con su traje espacial, escudriñando todo con asombro y curiosidad profesional. La tecnología de la estación era increíblemente avanzada, construida por una especie que entendía claramente la física de maneras que los humanos no podían imaginar. El Consejo no lo hizo. Los sistemas informáticos aún funcionaban parcialmente. Tardó 3 semanas, pero el personal... Los equipos de ingeniería lograron acceder a algunos datos. Lo que encontraron lo cambió todo. La estación era un guardián, uno de los miles que se colocaron en el vacío hace millones de años. Una antigua civilización los había construido para mantener otros, para hacer que el vacío fuera imposible de cruzar. Cualquiera que sea la especie que haya hecho esto, querían los brazos espirales de la galaxia se separó. Pero los guardianes tenían una debilidad. Solo disparaban a las naves, usando ciertos tipos de motores FTL. Específicamente, motores que abrían agujeros de gusano, como las puertas de salto del Consejo. El motor de deriva, con su método diferente de viajar más rápido que la luz, apenas se registró como una amenaza. Esto es porque nadie cruza el vacío. Okoy Jr. le explicó a Voss. El Consejo la tecnología activa estas defensas, pero nuestro impulso utiliza una física diferente. Podemos atravesarlo con seguridad siempre que nos movamos. Con cuidado. ¿Cuántas estaciones más de estas hay? Se desconoce. Pero hemos mapeado el rango de activación de este. Podemos trazar un curso que evite activar otros hasta que los hayamos estudiado más a fondo. Voss hizo otro punto de decisión que definiría el futuro de la humanidad. No los estamos evitando. Estamos estudiando a todos los que encontramos. La tecnología es millones de años más avanzada que cualquier cosa que tenga el Consejo. Si podemos entenderla, adaptarla, usarla, nosotros mismos. No necesitó terminar. Todos lo entendieron. La humanidad se había topado con algo increíble. No era más que un camino a través del vacío, pero una tecnología antigua que el Consejo desconocía. El cruce tardó 3 años. Total. 3 largos años de oscuridad, aislamiento y progreso constante. La flota se encontraron con 47 estaciones de guardianes. Cada una les enseñó algo nuevo. Los humanos, los ingenieros se convirtieron en expertos en tecnología que hacía que la ciencia del Consejo pareciera primitiva. Los niños nacieron durante el cruce, la primera generación de humanos que nunca vería la Tierra ni ninguno de los mundos coloniales. Crecieron en naves, jugando en los pasillos y aprendiendo sobre planetas distantes que nunca habían visitado. Se llamaban a sí mismos el vacío generación y eran diferentes de sus padres en formas sutiles. Cómodo con el aislamiento, más paciente con la oscuridad, el doctor Okoy, de último año, falleció en el 2.º año de la travesía. Su corazón simplemente se paró una noche mientras dormía. Celebraron un funeral y lanzaron su cuerpo al vacío, añadiendo uno más, un pedazo de humanidad al vacío. Pero su obra perduró. Cada barco que cruzó la oscuridad usó su deriva. Cada familia que llegara al brazo de Perseo le debería su futuro. Finalmente, después de 3 años, los sensores detectó algo nuevo. Estrellas más adelante. No los restos muertos dispersos que habían estado pasando, sino estrellas vivas con planetas, calor y posibilidades. Lo habían logrado. La jefa se quedó en su puente, observando cómo las luces distantes se volvían más brillantes. Detrás de ellas, 15.000 años luz de vacío espacio. Más adelante, un brazo espiral entero que ninguna especie del Consejo había alcanzado jamás. Una zona de la galaxia donde la humanidad podría construir lo que quisieran, no rendir cuentas a nadie y crecer sin límites. Todas las naves. Este es Voss. Hemos llegado al brazo de Perseo. Comienzan los escaneos de largo alcance en busca de mundos habitables. Estamos en casa. Excepto, hogar era una palabra extraña ahora. La Tierra estaba a 15.000 años luz detrás de ellos, al otro lado del vacío. La mayoría de la gente en estos barcos nunca lo volverían a ver, pero no importaba. Construirían nuevas casas aquí,
Mejores casas, quizás. Hogares que pertenecían enteramente a la humanidad. El Consejo, aún creyendo haber resuelto su problema humano, continuaron con sus asuntos como siempre. No tenían forma de saber que la humanidad no solo había sobrevivido a la travesía, sino que también surgió más fuerte con una tecnología que el Consejo no podía imaginar y una determinación forjada en la oscuridad, entre las estrellas. Pasarían 20 años antes de que el Consejo supiera la verdad. 20 años de crecimiento, expansión y construcción. Cuando finalmente descubrieron lo que la humanidad había logrado, sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. El exilio había fracasado. O tal vez había tenido demasiado éxito. El Consejo querían que la humanidad desapareciera. Lo consiguieron, pero olvidaron especificar que la humanidad debería permanecer débil. Esa supervisión transformaría la galaxia. 20 años después del éxodo, el Consejo recibió una llamada de socorro sin sentido. Provenía de la soberanía de Tal Shek, un poderoso imperio que existía en el brazo de Perseo, mucho más allá del vacío. El Consejo tenía contacto limitado con Perseo, armó civilizaciones debido a la distancia involucrada. Las puertas de salto no podían abarcar esa distancia. El mensaje era simple y aterrador. Una especie desconocida ha entrado en nuestro espacio. Se hacen llamar humanos. Solicita consejo o orientación sobre cómo proceder. La sesión de emergencia se convocó en cuestión de horas. Todos los representantes que tenían votó por el exilio hace 20 años sintió un escalofrío. Algunos se habían olvidado de la humanidad. Otros habían asumido que el cruce los mató a todos. Nadie esperaba esto. Imposible, el consejero dijo rotundamente. Nadie cruza el vacío. Los humanos deben haber muerto hace décadas. Esto es algo fuera de lo común. Talsh envió imágenes. Un técnico respondió, poniéndolas en la pantalla principal. Las imágenes mostraban barcos humanos, diferentes a los diseños que habían visto hace 20 años, más avanzados y mejores, armados, pero de origen innegablemente humano. Y había cientos de ellos. La embajadora Chen, que había abandonado la sala del Consejo con disgusto hacía 20 años, volvió a entrar. Excepto que ella no era su embajadora. Llevaba nuevas credenciales que la identificaban como la diplomática de mayor rango para algo llamado Repúblicas Humanas Libres. «Buenos días», dijo amablemente. «Te creo». Querían hablar sobre el regreso de la humanidad a los asuntos galácticos. La cámara estalló. Preguntas gritadas en docenas de idiomas, acusaciones, exigencias y una ira confusa. Chen esperó pacientemente, por silencio. «Te ahorraré tiempo», dijo. «Sí, cruzamos el vacío. Sí, nosotros sobrevivió. Sí, hemos establecido más de 200 mundos coloniales en el brazo de Perseo. Y sí, nos quedaremos allí». «No puedo», farfulló alguien. «El brazo de Perseo está fuera de la jurisdicción». «Del Consejo, pero nada», interrumpió Chen. «Nos exiliaron. Nos fuimos. Encontramos un nuevo territorio. Ahora es nuestro. ¿Qué pasa con especies que ya viven allí?», preguntó el embajador Talsh. Él había sido quien preguntó sobre los errores hace 20 años. Ahora, él parecía reivindicado y preocupado a partes iguales. «Estamos negociando con ellos», respondió Chen. «A diferencia de nuestro primer contacto, con el Consejo esta vez nos acercamos como iguales. Ofrecemos acuerdos comerciales, intercambio de tecnología y pactos de defensa mutua. Varias civilizaciones ya han firmado tratados con nosotros. Esto provocó más caos. El Consejo siempre había sido el poder dominante en su región del espacio. Ellos establecieron las condiciones. Controlaron el acceso a la tecnología avanzada. La idea de que la humanidad construyera un bloque de poder rival en el brazo de Perseo era profundamente amenazante. «¿Por qué has regresado?», y preguntó el consejero jefe. «Si tienes tu propio territorio, ¿qué quieren de nosotros?». «Información». Chen dijo. «Las civilizaciones armadas de Perseo nos preguntaron sobre el Consejo. Querían saber por qué dejamos su espacio. Les dijimos la verdad, que nos exiliaron por crecer demasiado rápido y ser demasiado exitoso». Dejó que eso se asimilara antes de continuar. Varios de ellos tienen preocupaciones similares sobre el Consejo. Políticas. Sienten que el Consejo trata a las civilizaciones distantes como menos importantes que a los miembros principales. Están interesados en alternativas. La amenaza era clara. La humanidad no se estaba asentando en el brazo de Perseo.
Estaban construyendo alianzas y ofrecer a esas civilizaciones algo que el Consejo nunca tuvo: asociación en lugar de burocracia. En el brazo Perseo, el almirante Bos se reunió con el soberano del Imperio Telchek. El soberano era un criatura enorme, de 2,4 metros de altura, con 4 brazos y una piel que cambiaba de color según su estado de ánimo. Actualmente mostraba naranja cauteloso. Tu gente se mueve rápido. El soberano dijo: hace 20 años llegaste sin nada. Ahora, controlar 200 mundos. Aprendimos de nuestros errores con el Consejo, respondió Bos. Pedimos permiso para todo, seguíamos sus reglas, intentábamos encajar en su sistema. Eso nos hizo débiles aquí, construido en nuestros propios términos. ¿Y cuáles son esos términos? Respeto mutuo, comercio justo, defensa compartida. No nos interesa gobernando el brazo de Perseo. Nos interesa prosperar aquí junto a otros que desean lo mismo. La piel de los soberanos pasaron a considerar el azul. El Consejo nunca ofrecería tales condiciones. Creen que su edad les da el derecho para dictar a las especies más jóvenes. No somos el Consejo, dijo Bos simplemente. Ellos Telchek no eran los únicos interesados. El colectivo KTH, una federación de 6 especies, envió una delegación a Nueva Terra, la colonia humana más grande del brazo de Perseo. Recorrieron instalaciones de fabricación que producían bienes con la misma calidad que el ayuntamiento. Vieron mundos agrícolas que alimentan a miles de millones. Examinaron la tecnología de propulsión a la deriva que dio a la humanidad la independencia de puertas de salto. ¿Podrías compartir esto con nosotros?, preguntó el representante de CAD. El ayuntamiento acapara su puerta de salto, tecnología. La compartiremos. El negociador humano confirmó a cambio del acceso a sus ciencias biológicas. Nosotros entiende a tus expertos en terraformación. Esto es aceptable, dijo Karad, mientras sus 3 cabezas asintieron sincronizadas. ¿Cuándo podemos empezar? A los 5 años del primer contacto, la humanidad ya tenía alianzas formales, con 12 civilizaciones armadas de Perseo. El comercio floreció. Mundos coloniales humanos obtuvieron acceso a técnicas agrícolas, avances médicos y tradiciones artísticas alienígenas. A cambio, la humanidad, procesos de fabricación compartidos, tecnología FTL y tácticas militares. Conocimiento. Era todo lo que la relación del Consejo nunca había sido. Igual asociación en lugar de subordinación. De vuelta en el espacio del Consejo, las colonias humanas que habían quedado atrás también cambió. Sin la supervisión del Consejo, se habían vuelto eficientes y eficientes. Nueva Shanghái no solo sobrevivió al comercio embargo, prosperaron gracias a ello. El gobernador Park había transformado la colonia en una potencia manufacturera que produce bienes tan baratos que otras especies del Consejo los compran a pesar de la autoridad embargo. ¿Cómo?, preguntaron los investigadores del Consejo. ¿Cómo están socavando a todos? Sin regulaciones, dijo Park con una leve sonrisa. Nos interrumpiste, ¿recuerdas? Ya no formamos parte del Consejo. No seguimos al Consejo. Leyes laborales, normas de seguridad municipales o protecciones ambientales municipales. Ahora seguimos las reglas humanas. Nuestras reglas eran técnicamente legal. Las colonias existían en sistemas que el Consejo había concedido a la humanidad antes del exilio. El Consejo no podía reclamarlos sin violar sus propias leyes, pero tampoco podían impedir que las colonias humanas operando como entidades independientes. El resultado fue un caos económico. Las colonias se convirtieron en refugios para cualquiera que quisiera eludir las regulaciones municipales. Ofrecían servicios bancarios, contratos de fabricación y oportunidades de investigación sin la burocracia que estranguló la innovación en el Consejo Espacio. Algunas especies del Consejo comenzaron a cuestionar si el exilio había sido sabio. Ahora veían a la humanidad prosperar en 2 regiones del espacio, volviéndose más fuerte cada año, mientras el Consejo permanecía estancado y atado por tradiciones milenarias. El consejero jefe convocó otra emergencia. Sesión. Necesitamos abordar la situación humana, anunció. Están construyendo una estructura de poder alternativa. Las especies están optando por trabajar con los humanos en lugar del Consejo. Quizás se deba a que los humanos ofrecen mejores condiciones. El embajador de Talsh dijo que se había convertido en el defensor no oficial de la humanidad dentro del Consejo. Son peligrosos. Otro, el representante argumentó, crecen demasiado rápido.
Cambian demasiado rápido. No respetan las viejas costumbres. Las viejas costumbres. Los exiliaron por su éxito. Los Talshek contraatacaron. Quizás deberíamos examinar nuestras propias políticas antes de culpar la humanidad por nuestras fallas. La discusión se prolongó durante semanas. Algunos querían ofrecer a la humanidad la oportunidad de reincorporarse al Consejo. Otros querían mantener el exilio y esperaban que el problema humano se resolviera de alguna manera. Algunos incluso sugirieron acción militar. El embajador Chen asistió a estas sesiones como observador. Hablaba poco, solo observaba y tomaba notas. Cuando alguien le preguntaba su opinión, daba la misma respuesta. La humanidad no es, ya no me interesa unirme al Consejo. Estamos construyendo algo mejor. Esa afirmación, más que cualquier otra cosa, aterrorizaba a los líderes del Consejo. Durante 10.000 años habían sido la cúspide de la era galáctica civilización. Todos querían unirse al Consejo. Todos buscaban su aprobación. La idea de que una especie pudiera no solo los rechazaron, sino que construyeron algo que afirmaban que era superior. Desafiaron todo lo que el Consejo creía sobre sí mismo. ¿Qué quieren?, le preguntó el consejero jefe a Chen directamente. Debe haber algo. Reconocimiento, respondió Chen. Excepto que las repúblicas humanas libres existen. Excepto que las colonias humanas en tu espacio operan bajo la ley humana. Acordamos relaciones diplomáticas formales y libre comercio. Eso es todo. ¿Y si nos negamos? Chen se encogió de hombros. Entonces continuaremos, tal como somos. Las civilizaciones armadas de Perseo no necesitan su aprobación para trabajar con nosotros, y nuestras colonias en tu espacio está bien sin el servicio municipal. Puedes negarte si quieres, no cambiará nada para nosotros. El Consejo se encontró en una situación insostenible. No podían reconocer el nuevo estatus de la humanidad, que significaría admitir que su exilio fracasó y que sus políticas ahuyentaron a una especie valiosa. O podrían mantener el exilio, lo que significaría observar impotentes cómo la humanidad se hacía más fuerte y construía un rival bloque de poder. Todavía estaban debatiendo cuando llegó la crisis. Los devoradores habían despertado. El primero llegaron informes del borde exterior. Mundos enteros quedaron en silencio. Cuando las naves exploradoras investigaron, no encontraron nada más que escombros. Algo estaba consumiendo planetas, minándolos hasta la roca madre y sin dejar nada atrás. El Consejo envió a sus militares para investigar. La quinta flota, compuesta por 100 barcos, se topó con el enemigo cerca de Kelrath Prime. La defensa de Kelrath Prime estaba fallando. 3 flotas del Consejo ardían en órbita alrededor del mundo fortaleza, sus restos, sumándose a la nube de escombros que rodeaba el planeta. Los devoradores pululaban por el espacio como langostas. Sus cuerpos de máquina brillaban a la luz de la estrella del sistema. Cada uno era del tamaño de un caza, pero se movieron en perfecta coordinación, abrumando cualquier defensa por su superioridad numérica. El canciller Okonkwo observó transmisión en vivo desde su oficina en Nueva Terra. El Consejo había enviado la llamada de socorro hace 18 horas, una petición de ayuda a cualquier persona, especies con recursos militares. El mensaje había sido general al principio, enviado a todos sus aliados y comerciantes, socios. Hace 6 horas, llegó un segundo mensaje. Dirigido específicamente a la humanidad, solicitamos asistencia de las repúblicas humanas libres. Kelrath Prime alberga 4.000 millones de almas. No podemos defender ellos. Por favor, ayuda. La Cámara del Consejo en la Tierra estaba sumida en el caos. Representantes de cada colonia humana asistieron vía holograma. Todos gritaban a la vez. Algunos exigieron ayuda. Inmediatamente. Otros querían venganza por inacción. Muchos simplemente no sabían qué hacer. Nos exiliaron. Un representante de Nueva Shanghái dijo: que se enfrenten solos a esta amenaza. 4.000 millones de personas, replicó otro. Personas inocentes que no tuvieron nada que ver con nuestro exilio. Si ayudamos, demostramos debilidad. Demostramos que pueden tratarnos como quieran y seguiremos acudiendo cuando nos necesiten. Okono los dejó discutir durante 30 minutos antes de llamar, por silencio. Entiendo ambas posturas, dijo, pero debemos pensar más allá de la venganza o la misericordia. Necesitamos pensar en qué tipo de civilización queremos ser. Sacó un mapa de la galaxia.
Los devoradores han consumido 8 mundos hasta ahora. Todos fueron desmantelados. El ejército del Consejo no puede detenerlos. Si Kelrath Prime cae, las máquinas seguirán expandiéndose. Eventualmente alcanzarán el vacío y lo cruzarán, como hicimos nosotros. Llegarán al brazo de Perseo, nuestros hogares. El silencio siguió a sus palabras. Todos entendieron lo que esto implicaba. Ya no se trataba solo del Consejo. Se trataba de sobrevivir. Tenemos la tecnología para combatirlos, continuó Okonobo. Nuestras naves son más rápidas y maniobrables que las del Consejo. Nuestra doctrina táctica está diseñada para la guerra asimétrica. Podemos marcar la diferencia. ¿A qué precio? Alguien preguntó. ¿Cuántos humanos mueren para salvar los mundos del Consejo? Desconocido, admitió Okonko. Pero sé esto. Si nos mantenemos y ver morir a 4.000 millones de personas cuando podríamos haber ayudado, tendremos que vivir con esa elección para siempre, y nuestros niños. La generación del vacío que creció creyendo que la humanidad era mejor que el Consejo. Tendrán que vivir con, también. La votación fue reñida, apenas un 60% a favor de la intervención, pero fue suficiente. Okono abrió un canal con el Consejo. Ayudaremos, pero tenemos condiciones. El consejero jefe apareció, en la pantalla, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Nómbralos. Reconocimiento total de las repúblicas humanas libres como potencia soberana. Asientos permanentes en el Consejo de Representantes Humanos. Reforma de las políticas excluyentes que restringen el desarrollo de las especies. Los acuerdos de tecnología compartida y una disculpa formal por el exilio. «Listo», dijo el consejero jefe sin dudarlo. «Envíe su flota ahora, por favor». Okono asintió y cerró el canal. Luego abrió otro. «Almirante Voss, usted, autorizados para atacar. Salven a esa gente». Voss había estado esperando con la flota de defensa fronteriza justo a las afueras de Kelrath, Sistema. 300 naves humanas, la fuerza militar más grande que la humanidad haya reunido jamás. Entraron al sistema a toda velocidad. Sus impulsos de deriva les permiten aparecer exactamente donde quieren sin depender de una puerta de salto predecible. Posiciones. Los devoradores reaccionaron de inmediato. Miles de unidades de máquinas se desprendieron de su ataque a las defensas orbitales y se abalanzaron sobre la flota humana. Parecía una pared sólida de metal corriendo por el espacio. «Todas las naves, patrón Delta 7», ordenó Voss. «Vamos, muéstrales cómo luchan los humanos». Las naves humanas no se formaron como las naves del Consejo. En cambio, se dispersaron en patrones aparentemente aleatorios. Cada nave se movía independientemente. Los devoradores intentaron seguirlos, pero la coordinación les jugó en contra. Estaban diseñados para superar las defensas estáticas, no para perseguir a las altamente móviles. Objetivos. Las armas humanas también eran diferentes. Las naves del Consejo usaban armas de energía potentes, pero de disparo lento. Las naves humanas, impulsores de masa de fuego rápido montados y sistemas de misiles que podían ajustar sus trayectorias en pleno vuelo. El devorador, los escudos individuales, podían detener algunos impactos, pero no el fuego sostenido proveniente de múltiples direcciones. La batalla se convirtió en una danza. Naves humanas surcaban el espacio, disparando constantemente. Nunca se quedaban quietos el tiempo suficiente para que las máquinas coordinaran una respuesta efectiva. Cuando grupos de devoradores intentaron para rodear una nave humana, esa nave usaría su motor de deriva para simplemente desaparecer y reaparecer en otro lugar. El campo de batalla estaba funcionando. La situación estaba cambiando, pero no era suficiente. El almirante los estaba matando, pero no con la suficiente rapidez. Su oficial táctico informó. El enjambre principal sigue avanzando hacia Kelrath Prime. Alcanzarán el alcance del bombardeo en 2 horas. Voss estudió la pantalla táctica. Los escudos del planeta solo aguantarían 1 hora una vez iniciado el bombardeo. Después de eso, 4.000 millones de personas quedarían expuestas a los ataques orbitales. Tomó una decisión que se estudiaría en los estudios militares durante décadas. Todas las naves concentran el fuego en el enjambre principal. Vamos a abrirles un agujero y establecer un perímetro defensivo alrededor del planeta. Eso nos dejará expuestos, advirtió su primer oficial. Las unidades dispersas podrán atacarnos por la espalda.
Lo sé, hazlo de todos modos. La flota humana se reorganizó, ya no estaba dispersa, sino que se movía como una fuerza unificada. Se dirigieron directamente hacia la parte más densa del enjambre devorador, atravesó la armadura como una lanza. Las naves sufrieron daños, los escudos fallaron, los salones se abrieron brechas, la gente murió, pero siguieron avanzando. Los aliados del brazo de Perseo llegaron 2 horas después. Entran en la batalla. Los buques de guerra Talshek surgieron de sus propios sistemas FTL, seguidos por los buques Karat y los barcos, de una docena de otras especies que se habían aliado con la humanidad. Habían escuchado la llamada de ayuda y respondieron poniéndose de pie, con sus compañeros humanos. Les habla el soberano Talshek. Una transmisión llegó a Voss. ¿Dónde están? ¿Nos necesitan? Flanco derecho, respondió Voss sin dudarlo. Tenemos máquinas intentando rodearnos. Manténlas alejadas nuestras espaldas. Se hará. La flota combinada avanzó con más fuerza. Los devoradores lucharon con armas mecánicas eficiencia, pero no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez. Habían sido construidos para luchar contra un enemigo que usaba tácticas predecibles y estructuras de mando centralizadas. Contra una fuerza que valoraba la iniciativa individual y la resolución creativa de problemas, estaban superados. 6 horas después de la llegada de la humanidad, la última unidad devoradora en el sistema Kelrath fue destruido. El espacio orbital estaba lleno de escombros de ambos lados. 70 naves humanas habían sido destruidas o demasiado dañado para seguir luchando. 40.000 humanos habían muerto defendiendo la línea, pero Kelrath Prime seguía en pie. 4.000 millones la gente sobrevivió porque la humanidad decidió ayudar. La almirante Voss murió 3 horas después de terminar la batalla. Su barco sufrió daños críticos en el ataque final y se quedó en su puesto, asegurándose de que su tripulación fuera evacuada antes de permitirse para ser rescatada del puente. Los equipos médicos hicieron lo que pudieron, pero las heridas eran demasiado graves. El médico que la atendió grabó sus palabras. ¿Las guardamos? Sí, almirante, el planeta está a salvo. Bien, dijo Voss y cerró los ojos. El monumento. El servicio se celebró en el propio Kelrath Prime. Representantes armados de los humanos. El Consejo y Perseo se mantuvieron unidos mientras desvelaron una estatua de la almirante Sarah Voss. Su figura se erguía alta, con aspecto hacia el cielo, como si estuviera atento a la próxima amenaza. La embajadora Chen pronunció el discurso inaugural. Se paró frente a la multitud reunida, que incluía al consejero principal y representantes de todas las civilizaciones principales de la región. Hace 20 años votaron por exiliarnos, comenzó. Observaron a la humanidad y vieron una amenaza. Nos vieron crecer y cambiar, y se asustaron. Así que intentaron contenernos, limitarnos, alejarnos. Los representantes del consejo se movió incómodo, continuó Shen. No luchamos contra tu decisión. Nos fuimos. Y ahí afuera, en la oscuridad, encontramos algo que habías perdido. Encontramos un propósito. Encontramos aliados. Encontramos fuerza, señaló la estatua detrás de ella. Cuando pediste ayuda, muchos humanos quisieron negarse. Dijeron que no merecías nuestra ayuda. Después exiliarnos, pero el almirante Voss y el canciller Okono entendieron algo importante. Ser mejores que aquellos que te hayan hecho daño no significa abandonar tus principios cuando te conviene. Chen miró directamente al consejero jefe. Votaron por exiliarnos esperando que desapareciéramos. En cambio, nos encontramos ahí afuera, en la oscuridad. Construimos una civilización basada en la colaboración en lugar de la jerarquía. Y cuando más nos necesitaban, regresamos. No como especies que temías, pero como los aliados que necesitabas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La humanidad no espera a... Nos dijeron 2 veces que no nos fuéramos y que no ayudáramos. Hemos demostrado que podemos sobrevivir. Sin el Consejo. Ahora necesitas demostrar que el Consejo puede cambiar lo suficiente como para merecer a la humanidad como socia en lugar de un exilio. Las reformas comenzaron de inmediato. El Consejo Galáctico se convirtió en el Consejo Galáctico Commonwealth, con nuevos estatutos que enfatizan la asociación por sobre el control. La humanidad recibió 3 escaños permanentes. Las repúblicas humanas libres del brazo de Perseo fueron reconocidas como una nación soberana.
Las colonias en el espacio del Consejo obtuvieron estatus autónomo. Los acuerdos de intercambio de tecnología propiciaron innovaciones que habían sido acaparados.